Hoy el secretario de Hacienda habló de la deuda como porcentaje del PIB y ayer el BBVA México publicó, como es costumbre, un gran análisis sobre la deuda como porcentaje del PIB. Para platicar de este y otros temas está en la línea mi querido amigo Carlos Serrano, quien es el economista en jefe del BBVA México. Carlos, feliz año, qué gusto platicar contigo. Mi querido David, muy feliz año y el gusto es mío. Gracias por la invitación. ¿Cómo está la deuda como porcentaje del PIB? ¿Cómo ha venido moviéndose este indicador? Mira, yo te diría, David, si tomamos una foto al día de hoy, creo que no se ve mal. En efecto, la deuda contra PIB compara bien contra la de otros países emergentes, estando ligeramente por debajo del 50%. Entonces yo creo que es una posición adecuada que permitirá, yo creo que al menos, por lo menos en los próximos 2 años, que no haya un problema de baja de calificación. Sin embargo, me parece que hacia adelante se empiezan a ver algunas nubes en el horizonte, que el país está perdiendo gradualmente espacio fiscal. Esto lo podemos ver, David, primero pues, en el hecho de que el gobierno, que había hasta el momento tenido déficit de alrededor de 3% del PIB, para el año que viene está proponiendo de 3.6%. Si bien esto no es para alarmarse, pues es el déficit más alto que habremos visto desde 1990 y creo que esto muestra también de que se está perdiendo este espacio fiscal. ¿Por qué se está perdiendo? Creo que básicamente, David, hay dos conceptos que el gobierno tiene que erogar forzosamente que han estado creciendo mucho. Uno es el pago de servicio de deuda, el otro es el de pensiones. Si vemos cómo estábamos hace 10 años, en la parte no discrecional del gasto, es decir, la que se tiene que ajustar forzosamente, fundamentalmente este pago de pensiones y servicio de deuda, era 20% del gasto total. Este año ya va a ser 30%. Por lo tanto, me parece que no habría que ser displicente. Imagino que en esta administración ya será complicado hacer un esfuerzo importante, pero el siguiente gobierno, sea quien sea... A ver, te interrumpo. Hoy Rogelio Sí, claro. Ramírez de la O dijo que aproximadamente el 50% del Producto Interno Bruto como porcentaje del PIB es una buena cantidad, que se han pagado, que se han refinanciado los créditos, que no hay grandes problemas de vencimiento. ¿Cómo lo ves tú? Yo no estoy de acuerdo. Creo que el 50 no es un mal número y además creo que si vemos el perfil de vencimientos de la deuda pública mexicana, es un perfil cómodo. Me parece que han hecho un buen trabajo de refinanciar la deuda y extender los plazos. Entonces yo coincidiría hoy, esa situación no es mala, pero insistiría que la tendencia de mayor presión de gasto eventualmente, y esto no ahora, pero en algún momento en la siguiente administración, podría poner esta trayectoria de deuda en una trayectoria algo más comprometida. Entonces me parece que por tanto sería importante que el siguiente gobierno, sea cual sea, haga un esfuerzo de aumentar la recaudación para poder hacer frente a esto. Pero no, yo coincidiría que si vemos lo que va a ocurrir en los siguientes 2 años, no hay un problema significativo para poder cubrir los vencimientos de deuda. Incluso quizá para el primer año de la siguiente administración, como bien dices tú, También, sea cual sea. así lo veo. Y ojalá aprovechen ese espacio, ese primer año, para poder hacer alguna cambio fiscal que les permita que la trayectoria de la deuda, pues idealmente debería eventualmente ser descendiente. Y para eso creo que necesitamos dos cosas. Primero, más recaudación, y segundo, muy importante, crecer más, David. Como sabemos, pues una buena manera de irle cuando las deudas es creciendo ese denominador. Y para ello creo que habría que adoptar políticas, como hemos hablado tú y yo, que fomenten más la inversión. Sí, porque, a ver, si lo vemos en términos netos, la deuda como porcentaje del PIB ha crecido al cierre de esta administración. Corrígeme si me equivoco, el gobierno pasado lo dejó por ahí del 46, ¿no? Después de haber tocado un pico en el 52. Es correcto, es correcto. David. Entonces, digamos, ha habido un crecimiento
ligero, pero lo ideal sería pues apuntar a los 30 que llegamos a tener hace unos 12 o 14 años. Eso sería deseable, primero porque le baja el costo de financiamiento al gobierno, y al bajar el costo de financiamiento al gobierno, le baja el costo de financiamiento a empresas y a familias. Y segundo, porque da margen de maniobra por si en el futuro puede haber una contingencia, como fue la pandemia, pues puede haber una expansión contracíclica del gasto, o si se requiere hacer una ampliación de infraestructura, se puede hacer. Entonces creo que sí sería bueno trabajar para que esta trayectoria de deuda, que repito y coincido con el secretario, no estamos en niveles que preocupen. No es Pero sí preocupante, sería pero deseable no es tan bueno, digamos. exacto, no es tan bueno, y creo que sería adecuado ponerle esa trayectoria descendiente. Y te digo, creo que estábamos en una posición más sólida cuando estábamos en estos niveles de 30 que llegamos a tener, ¿no? En la época, los 30 como porcentaje del PIB era la época de Calderón, ¿no? Exactamente, finales de Fox, principios de Calderón. Que hay que... Comenzó a crecer con la crisis del H1N1 y Lehman, pero digamos, antes de ello teníamos estos niveles del 30 que eran mucho más cómodos y más adecuados. Sí, o sea, teníamos muy buenos niveles de deuda, pero yo creo que dices algo que está totalmente correcto, ¿eh? El tema es que, si bien es cómodo, pero no es lo óptimo que siga creciendo como porcentaje del producto. Exactamente, ese es mi punto, y creo que si no se hace algo, digamos, en la siguiente década seguirá creciendo porque tenemos más pago por concepto de pensiones, ¿no? Más personas se irán jubilando con el régimen antiguo, y además tendremos mayor pago de servicio de deuda. Entonces, por eso me parece que estamos las reformas es bueno hacerlo cuando uno no está en crisis, y ahora no estamos en Claro. crisis, pero creo que hay que adelantarse e ir pensando en la estrategia para poner la deuda del país en una trayectoria descendiente. ¿Cómo debería ser uno, sea quien sea el próximo gobierno, cómo debería ser el manejo de la deuda y cómo debería ser la transición? Porque yo creo desde cierto punto de vista que la presencia de Gabriel Llorio y las acciones que ha tomado el subsecretario de Hacienda siempre han venido a tranquilizar a los mercados. Correcto, no, yo creo que en efecto han hecho una buena labor, como dices, el subsecretario Llorio creo que ha hecho operaciones interesantes para refinanciar la deuda y que no tengamos un problema de vencimientos de corto plazo. Eso creo que ha sido muy adecuado. Yo creo que la siguiente administración debería de seguir con esta labor de tener vencimientos más hacia el futuro en la deuda. Creo que segundo, deberíamos de tener una composición de deuda donde hubiera un poco menos de deuda en moneda extranjera, porque esa tiene los riesgos de vaivenes cambiarios, y una mayor composición de deuda nacional. Y tercero, David, creo que para tener una mejor posibilidad de salir de esta deuda sería necesario aumentar la recaudación. Para ello no creo que haya que aumentar tasas. Las tasas en México no comparan mal con los otros países, pero creo que habría que luchar contra la informalidad y la evasión, y también creo que habría que diseñar mecanismos para que estados y municipios que tienen facultades para recolectar impuestos, además impuestos fáciles de cobrar, como son tenencia y predial, comiencen a hacerlo. Pero, por ejemplo, cuando hablas de tenencia y predial, hablas de todo este drama que se ha hecho, todo este mito que se ha hecho sobre la tenencia, ¿no? Totalmente. Hay que recordar que ese era un impuesto que llegó a ser federal, y en el momento en que se pasó esa capacidad a los estados, pues parecía que eran unas carreras a ver quién lo llevaba antes a cero. Yo creo que ese es un impuesto bueno, primero porque es muy Y difícil. que generó una distorsión ver la Ciudad de Además, México plagada de vehículos plagada con placas, con llena placas, de placas de Morelos, te habla de que debió haber habido una coordinación fiscal mejor. no puedo estar más de acuerdo contigo, ¿no? Eso lo vemos todos los días al ver estas placas de Yo Morelos. no sé si lo bueno son las placas de Morelos o lo bueno son las placas de la Ciudad de México o las placas del Estado de México, pero lo que está mal es la descoordinación.
Sin duda, creo que la señal es que esto hay que coordinarlo. Habría que hacer algo para que no se cree esta distorsión que señala, para que se cobre este impuesto que puede ser una buena fuente de ingresos. Habría que ver, calibrarlo, que no sea un impuesto excesivo, pero que no cree estas oportunidades de arbitraje, y eso podría darle también más espacio a estados y municipios, y eventualmente podría significar que haya menos transferencias de la federación a los estados, que hasta el momento pues viven sobre todo de las transferencias de la federación y no han hecho un esfuerzo mayor por recaudar los impuestos sobre los cuales tienen facultades. Ahora te llevo a otro tema. Hoy el secretario de Hacienda dice, yo creo que algo que creo que todos estamos de acuerdo, que habríamos crecido el año pasado 3%. ¿Cuál es la estimación o ya el cálculo que tienen ustedes de cierre en BBVA? Es el mismo. Nosotros creemos que la economía habrá crecido 3%. David, creemos que es un buen dato. Es un dato que refleja, primero, todavía parte del rebote. No olvidemos que el PIB de pandemia se alcanzó sino hasta el tercer trimestre, pero creo que también es un dato que refleja que la manufactura se recuperó bien, en particular la producción automotriz, después de haber estado muy golpeada en el 21 por recordarás la escasez de semiconductores. En la medida que se normalizó la distribución de estos semiconductores, la industria automotriz se recuperó. Creo que también estamos viendo algo de inversión proveniente de nearshoring, y esos dos factores, tanto el rebote como la potencia en la manufactura, me parece que explican este 3%. ¿Ya recuperamos el nivel del 18? Recuperamos el de prepandemia, justo. El del 18 todavía no, David, porque hay que recordar que el 19 decrecimos. Eso yo estimo que lo tendremos con el dato del último trimestre del año, o más tarde en el primero de pero al último dato disponible ese nivel todavía no se recupera. Querido Carlos, siempre es un placer platicar contigo. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Otro abrazo, que sea muy buen año, David, y el placer es mío. Igual para ti.